Muy bien, hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Santiago Costa, médico de la Universidad del Rosario y hoy vamos a hablar de las enzimas CYP450. Puntualmente vamos a hablar de qué son, cómo actúan, cuáles hay que saber y qué hay que saber de ellas. Y al final vamos a terminar con unas preguntas de repaso para que ustedes se familiaricen con el tipo de preguntas que pueden encontrar en un examen de universidad, un examen de residencia, etcétera, etcétera. Y para comenzar hay que hablar de qué son y cómo actúan. Y antes de comenzar como a adentrarme con nombres y medicamentos y cosas que es como lo que suele pasar en las universidades, lo primero que tienen que entender es que cada vez que nosotros decimos CYP estamos diciendo de manera abreviada citocromo P450, que es el nombre arbitrario que nosotros le pusimos a estas enzimas, que eso es realmente lo siguiente que uno tiene que saber. Cuando hablamos del CYP450 hablamos de una serie de enzimas que participan en el metabolismo de sustancias. Entonces son enzimas metabólicas. ¿Listo? Punto. Son un montón de enzimas, en realidad son más de 200. Y por lo tanto aquí lo primero que quiero resaltar es que ustedes no se las tienen que aprender todas, en caso de que hubieran, pues que tuvieran como esa noción. No se las tienen que aprender todas porque son literalmente más de 200. Nosotros estas enzimas, la razón por la que las estudiamos la gran mayoría de veces es porque dentro de las cosas que metabolizan medicamentos. Y el metabolizar medicamentos se pueden volver un dolor de cabeza para nosotros porque en caso de que se activen mucho, pueden hacer que los medicamentos disminuyan su eficacia, en caso de que estén inhibidas, pueden hacer que los medicamentos se acumulen. Entonces, y pues eso ya lo explicaremos mejor, pero en general se vuelven importantes porque metabolizan medicamentos que utilizamos para tratar pacientes. Eh, Ahora bien, ¿qué hay que saber? Yo les dije que son más de 200. Nosotros esas 200 las clasificamos en 18 familias. ¿Listo? Y de esas 18 familias, solo la familia 1, 2 y 3 metabolizan medicamentos. Entonces, eso que yo les acabo de decir, aunque suena como nada, es un tip tremendo. Porque automáticamente ustedes van a ver que las preguntas de CYP a veces son difíciles de responder porque son de mucha memoria. Pero si ustedes se acuerdan que solo las primeras tres familias metabolizan medicamentos y si les aparece en algún examen un CYP, por ejemplo, CYP7, ustedes ya saben que eso no es, ¿sí? Porque solo las primeras tres nos conciernen. Y aquí les voy a explicar un poquito de nomenclatura. Déjenme borro esto un segundito y les explico un poquito de nomenclatura. Entonces, cada vez que nosotros decimos CYP, eso se va a acompañar de un número después. Entonces, por ejemplo, CYP1, CYP2, CYP3. El número que se encuentra después del CYP habla de la familia. Yo les dije son 18, pero solo las primeras tres nos importan. Después de eso se habla de la subfamilia. Entonces está, por ejemplo, CYP1A o CYP2, por ejemplo, 2C, 2C, 2D, por aquí hay un 2D. ¿Sí? Esa es la subfamilia. Y después va la isoenzima. Entonces, CYP familia 2, subfamilia C, isoenzima 8. ¿Sí? Ahora bien, entonces, como yo les dije, hay muchos, igual esto sigue siendo en un montón, pero todos comienzan con 1, 2 o 3, por lo menos los que nos conciernen. Ahora bien, entonces, ¿cuáles hay que saber o qué hay que saber de ello? Y si ustedes me hacen esa pregunta y quieren ser sumamente comprensivos con el tema, quieren realmente ver todo lo que hay que saber, yo les tendría que mostrar una gráfica como estas, en donde les muestra, y aquí le voy a hacer un poquito de zoom, entonces les muestra el CYP específico, o sea, aquí tenemos un CYP, les muestra la sustancia que va a metabolizar ese CYP, después les va a mostrar qué sustancias inhiben ese CYP y qué sustancias lo inducen. Y simplemente quiero alejarme un poquito para aquí para que vean esta tabla tan intimidante. Fíjense que son un montón de medicamentos, son absolutamente demasiados. Y si ustedes quieren ver la tabla como pues con mejor resolución, les dejo esta página, esta es de ambos. Esta página en particular es gratis, o sea, la tabla ustedes la pueden encontrar de manera gratis, no tienen que suscribirse ni nada y la pueden ver por su cuenta. Pero entonces yo, a diferencia de lo que hacen la gran mayoría de profesores universitarios en mi experiencia, no voy a intentar explicarles toda la tabla, porque en mi experiencia docente, cada vez que intento hacer eso, el hecho de intentar cubrir mucho termina básicamente sin agarrar nada. El que mucho intenta cubrir, poco termina realmente agarrando. Entonces, más que hacer eso, que esto se los dejo ahí, si ustedes quieren algo muy comprensivo, ahí está, quiero enfatizarles las cosas más importantes, porque en este tipo de conceptos y la gran mayoría de los conceptos de medicina, ustedes van a observar que la regla de Pareto
se cumple. La regla de Pareto, para los que no la conocen, es que el 20% de los esfuerzos, el 20% de los conceptos, el 20% de las moléculas representan el 80% de lo que ustedes deben saber. Y eso ustedes van a ver que en medicina se cumple un montón. El 20% de esta tabla va a representar el 80% de las preguntas que ustedes van a recibir, el 80% de los medicamentos que ustedes realmente en la práctica clínica van a utilizar. Entonces, con la noción de que este video sea más pedagógico que comprensivo, me quiero enfocar en esto hoy. ¿Listo? Y para eso aquí les tengo una tabla sintetizada de lo que ustedes van a encontrar que representa el 80% de todas las preguntas que ustedes pueden observar en exámenes de residencia o en exámenes de universidad de esos medicamentos. Entonces aquí esta tabla es muy sencilla. Aquí tenemos el sistema CYP 1, 2 o 3 y lo primero que les voy a enseñar es cuáles medicamentos metabolizan o son metabolizados por el CYP en particular. Fíjense que aquí no estoy hablando ni de subfamilias, ni de su enzima, ni nada por el estilo, simplemente 1, 2 y 3. De nuevo, porque 20% de las cosas representan 80% de los resultados. Entonces, intenten aprenderse esto de aquí. Lo primero, el sistema CYP 450 tipo 1 o familia 1 metaboliza dos medicamentos, uno que utilizamos todo el tiempo y uno que no utilizamos casi que nunca. El que utilizamos todo el tiempo es el acetaminofén, ¿sí? Todo el tiempo lo utilizamos para el dolor, para la fiebre también, y hay uno que ya casi que nunca lo van a utilizar o nunca lo van a ver en su práctica clínica, que es la teofilina. Ambos de ellos, A y T, se metabolizan por el CYP1. Por el CYP2, de nuevo, hay un medicamento que utilizamos bastante frecuente y otro que no es tanto un medicamento, pero pues la gente también lo utiliza bastante frecuente. La warfarina es un anticoagulante oral, lo utilizamos todo el tiempo. Y el etanol no es un medicamento en sí, pero es una sustancia que se metaboliza también por el CYP, ya verán por qué eso es importante. Y dentro del 3 están lo que yo llamo las 4 A's. Esto ya sí yo me acuerdo. Están antimicrobianos, aquí hay antibióticos, aquí hay por ejemplo antirretrovirales y hay también antifúngicos. ¿Listo? Hay de todo. Entonces en general cada vez que ustedes piensen en antimicrobianos, hay una probabilidad sumamente alta de que uno de ellos o de que el que ustedes estén usando se metabolice por el sistema CYP450. Listo, la primera A, antimicrobianos. Además está los anticonceptivos orales. Ya verán por qué eso es importante. Antihiperlipemiantes, puntualmente las estatinas, se metabolizan por el sistema CYP450 tipo 3 o familia 3. Y también están los antiepilépticos. ¿Listo? Si quieren pausen, los invito a que pausen el video por un segundo, no miren su pantalla e intenten ver si ustedes recuerdan estos 4, 6, 8 medicamentos. Intenten hacerlo y ya continuamos aquí con el video. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? No solo hay que saber qué medicamentos son metabolizados por el CYP, sino estos pues al final de cuentas, ¿yo por qué estoy aprendiendo esto? Y la razón por la que estoy aprendiendo esto es porque, como nosotros sabemos, digamos aquí yo tengo la warfarina. Hagamos el ejemplo con la warfarina, que es un anticoagulante. Esa warfarina es metabolizada por el CYP 450 en una versión que es menos activa. Entonces, esa versión menos activa vamos a ponerla con una W así en verde. ¿Listo? Y esa W en verde pues no va a tener una actividad tan fuerte, o sea, va a ser menos activa que la warfarina normal. De manera, como lo que quiero llegar aquí es que básicamente al metabolizarse estoy inhibiendo la molécula, la estoy volviendo de una forma que no es tan activa como la molécula original. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan aquí es que si yo llegara y inhibiera esta enzima, ¿qué es lo que va a pasar? Piensen un segundo ustedes, ¿qué pasaría? ¿Aumentaría la forma activa o aumentaría la forma inactiva? Y si ustedes pues le ponen lógica, si yo inhibo a la molécula que vuelve a la forma inactiva, estoy aumentando o estoy haciendo que la forma activa, la warfarina en sí, siga presente en el cuerpo por más tiempo. Entonces los inhibidores del sistema P450 van a hacer que las moléculas que son metabolizadas por él aumenten, y eso aumenta la posibilidad de generar toxicidad. ¿Listo? Entonces ya en un segundo les voy a contar cuáles son los inhibidores del CYP450. Y ustedes van a saber que cuando yo hablo de estos inhibidores, ustedes van a decir, si el paciente está tomando warfarina y consume un inhibidor, el potencial de que genere toxicidad por este medicamento es mucho mayor.
¿Listo? Por el contrario, si yo tengo una enzima que impulsa, que activa este sistema CYP450, más warfarina va a pasar de su forma activa a una forma inactiva, haciendo que la activación o que la utilidad de este medicamento sea mucho menor. Entonces eso perfectamente lo que puede causar es que no sea útil. No sea útil. Entonces, por ejemplo, en el caso de un paciente con warfarina, yo le pongo un inhibidor, un potenciador del CYP450, perfectamente me puede hacer que los niveles activos del medicamento bajen hasta el punto que el paciente deje de estar anticoagulado. Entonces, esa es la razón por la que estudiamos estos medicamentos. Queremos saber cuáles se metabolizan y cuáles van a hacer que se activen y cuáles van a hacer que se inhiban, y eso cómo va a afectar a los medicamentos. Entonces, si ustedes ya saben qué medicamentos se metabolizan, que son como los más importantes, ahora vamos a hablar de qué medicamentos pueden ya sea activar este sistema o inhibirlo. Entonces aquí tenemos los inductores y los inhibidores. Y aquí yo les traigo una mnemotecnia que siempre me ha ayudado para recordarlos. Para recordar los inductores, los que potencian el CYP450, tenemos la mnemotecnia ASMR. ASMR, para los que no sepan, es como estos videos de YouTube que hacen ruiditos con la boca. Yo nunca he entendido eso aquí, pues la gente porque le gusta, pero hay un montón de gente que le gusta. Entonces ASMR va a ser nuestra mnemotecnia. Y eso nos va a recordar los grupos. Entonces, la A habla de antiepilépticos, la S habla de la hierba de San Juan, que es una hierba, es un medicamento natural que utilizan para la depresión, y más allá de que sea efectivo o no efectivo, el problema es que induce el CYP450. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo estoy tomando warfarina y me tomo la hierba de San Juan, como este me va a inducir el CYP450, va a hacer que más cantidad de warfarina vuelva a su forma inactiva y que el medicamento termine no siendo útil. Entonces no va a terminar estando coagulado, no voy a estar anticoagulado. Bien, entonces ese es como el problema de la hierba de San Juan. Entonces, antiepilépticos, hierba de San Juan, el modafinilo y la rifampicina. ¿Listo? Entonces, ASMR. Inténtenlo recordar, si quieren pausen el video y repásenlo por su cuenta. Y para recordar los inhibidores del CYP450 tengo la mnemotecnia A, B, C, D y E. A, antimicrobianos. Entonces ahí de nuevo hay un montón. Aquí más que decir ejemplos puntuales porque nos volveríamos como a la tabla de arriba y ese no es el objetivo. Simplemente tengan en cuenta, hay antimicrobianos. ¿Y por qué es un problema tan gigante? Porque fíjense que uno de los medicamentos que se metabolizan por el CYP también son antimicrobianos. Y no es infrecuente en la clínica que yo comience a mezclar antibióticos. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un antibiótico, pegarle otro antibiótico, y el hecho de pegarle que yo esperando como que actúe más o cura más patógenos, perfectamente puede hacer que este otro ya no actúe lo suficiente y por lo tanto que tenga que cambiar la dosis o hacer algún ajuste. ¿Listo? Entonces, como para tener ahí en el fondo de la cabeza, antimicrobianos. Lo segundo, aquí de manera coloquial, pues puse barriga porque pues para que funcione la mnemotecnia. Y aquí básicamente hay medicamentos que ayudan ya sea a la gastritis o al reflujo. Entonces está el omeprazol, un inhibidor de bomba de protones, y la cimetidina, que es un hermano de la ranitidina. Después está la parte cardiovascular, ahí está un antirrítmico que se llama la amiodarona, que es un antirrítmico clase 3, y los antagonistas de canales de calcio, particularmente verapamilo y diltiazem. La D, depresión, aquí el más importante son los inhibidores de recaptación de serotonina, que son los más frecuentes, los antidepresivos más frecuentes, y extra, porque esto yo no sé a la gente por qué le gusta saberlo tanto, pero está el jugo de toronja. Solo para aclarar, uno tendría que tomar cantidades industriales de toronja para que realmente se inhiba de manera suficiente el CYP para ser significante, pero como para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, ¿cómo recordarlos? ASMR y A, B, C, D y E. Los invito a que pausen el video un segundo, no miren la pantalla, intenten recordarlos por su cuenta y después pasen a las preguntas de repaso que les tenemos aquí para que vean si lo que acaban de aprender les parece, pues o sea, les funcionó o no les funcionó. Entonces, para comenzar con esta pregunta, tenemos aquí un paciente de 58 años que llega al médico y aquí vamos a comenzar, debilidad o más bien dolor muscular y fatiga por 3 días. ¿Listo? Entonces, dolor muscular. Primer punto. La semana pasada fue diagnosticado con neumonía típica y tratado con claritromicina. ¿Qué es la claritromicina? Si no, en caso de que no tengan la idea, si quieren parar para no tener retroalimentación, lo pueden hacer por su cuenta. Pues pueden parar y resolver el caso. Pero aquí fue tratado con claritromicina, que es un
biótico. Entonces ya se debe estar pendiendo una alarma ahí abajo. ¿Listo? Tiene hiperlipidemia, para cual toma lovastatina. La lovastatina, les recuerdo que es un antihiperlipemiante. Pues es una estatina, ¿cierto? El examen físico muestra como debilidad proximal en los músculos y en las extremidades y tiene una creatinina quinasa elevada, ¿cierto? Y les preguntan, los síntomas actuales del paciente son causados por inhibición de cuál de las siguientes enzimas hepáticas. Entonces, si ustedes apenas están comenzando su clínica, su parte clínica, yo les voy a dar como una pista por aquí. Entonces, el paciente está tomando, y voy a borrar esto aquí un segundito. El paciente está tomando estatina. Y uno de los problemas de las estatinas son que en exceso, cuando hay sobredosis de ellas, uno de los eventos adversos que puede causar es son mialgias. Eso tiene un nombre que se me está escapando en este momento, pero es dolor muscular, mialgias, se me va el nombre en este momento, pero básicamente es dolor muscular, ¿sí? Si me acuerdo más adelante del nombre que se me escapa en este momento, se los digo. Pero las estatinas en exceso causan mialgias. Y las estatinas, si ustedes recordarán, son metabolizadas por un CYP en particular hacia una forma inactiva. Entonces aquí la pregunta que ustedes tienen que saber es, ok, esto se metabolizaba por un CYP y llegó y se puso un antimicrobiano, que como ustedes recordarán, los antimicrobianos son, y aquí espero que ustedes recuerden, son inhibidores. Qué pena, aquí se me fue. Son inhibidores del CYP. Entonces yo llegué, puse el antimicrobiano, inhibí, voy a ponerlo aquí en rojo más bien, inhibí este CYP y por lo tanto las estatinas comenzaron a acumularse en el cuerpo y comenzaron a generar su evento adverso. ¿Listo? Comenzaron a generar esta debilidad muscular, mialgias, etc. Entonces la pregunta que le están haciendo a ustedes es, ¿cuál CYP fue el que se inhibió? Entonces ustedes de entrada saben que cualquier opción que diga aquí que no sea 1, 2 o 3, fuera de, pues no es, ¿sí? Porque son las primeras 3 familias. Sin embargo, ellos aquí en esta pregunta, y voy a hacer un poquito de zoom acá, no incluyeron ninguna opción que no fuera ni 1, ni 2, ni 3. Entonces ustedes aquí lo que tienen que hacer es irse a esa tablita que yo les mostré y recordar, ok, el CYP1 metabolizaba sustancias, teofilina, acetaminofén. Entonces no es el 1, ¿cierto? No es el 1. Entonces luego listo, ¿será que el 2? El 2 me acuerdo que metabolizaba el etanol, metabolizaba warfarina. Ninguna de esas dos tampoco. Entonces no es el 2, no es el 2, no es el 2, no es el 2. Y lo pueden hacer ya sea por descarte o acordarse de las 4 A's que inhibe o que metaboliza el CYP3, que está antimicrobianos, ¿cierto? Que está antihiperlipemiantes y en realidad ahí lo encontramos. Los antihiperlipemiantes, las estatinas, son metabolizadas por el CYP3. Y eso es a lo que yo me refería. Si ustedes se fijan, yo no les enseñé ni isoenzimas ni subfamilias, pero con solo esa noción de 1, 2 y 3, ustedes no se imaginan la cantidad de preguntas que pueden resolver solo valiéndose como de ese 20% de la información. Y es lo que quiero como inculcarles aquí. Como aprenderse ese 20% es tremendamente útil, les permite resolver muchas preguntas sin tener que aprenderse toda la tabla, que me parece una jartera. Y pues honestamente algo ridículo. Listo. Y ya con esta segunda pregunta terminamos. Entonces tenemos un hombre de 76 años que llega al médico por historia de 2 semanas aquí se refieren como a la presencia de equimosis. Entonces el paciente comienza con equimosis. ¿Listo? Que básicamente son como microsangrados en la piel. Tuvo un infarto de miocardio hace un año, tiene hipertensión, reflujo gastroesofágico, fibrilación auricular, tiña, osteopenia. Reporta que hace 3 semanas fue a donde el gastroenterólogo y los medicamentos actuales incluyen warfarina, lisinopril, omeprazol y atorvastatina. Entonces lo primero que quiero que piensen es, ok, ¿será que hay algunos de estos medicamentos que son metabolizados por el CYP? Entonces nosotros sabemos que por ejemplo la warfarina, sí, por el CYP2. El lisinopril, no que sepamos. Omeprazol, nosotros sabemos que es un qué. Nosotros sabemos que entra en la B de barriga de los inhibidores. Entonces eso lo podemos poner por aquí en morado. Entonces el omeprazol es un inhibidor. Y la atorvastatina sabemos que también es metabolizada. Entonces tenemos 2 posibles medicamentos. O sea, ya tenemos bastantes interacciones, ¿cierto? 2 medicamentos metabolizados y un inhibidor.
Cambió su dieta después del infarto de miocardio para incluir más vegetales verdes, toma 4 a 5 bebidas de café al día, fuma, bueno. Y qué más dicen, los signos vitales son normales, examinación física demuestra equimosis difusas. Aquí esto lo voy a saltar por aquí. Equimosis, que es lo que ya sabíamos, en brazos bilaterales. ¿Cuál de los siguientes es la causa de los pacientes? Entonces, aquí lo que yo les quiero decir es, este paciente tiene varios medicamentos que son metabolizados y tiene un evento adverso que nosotros debemos asumir que es por alguno de sus medicamentos, se puede resumir en sangrado. Entonces piensen por un segundo, si ustedes no están, pues si ustedes están como apenas aprendiendo la parte clínica, qué medicamento estos puede causar sangrado y qué tendría que pasar para que causara sangrado. Y si ustedes dijeron que warfarina, están en todo lo correcto. ¿Listo? Es la warfarina. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que la warfarina comience a generar sangrado? Tiene que estar en exceso. Tendría que estar en exceso. Y para estar en exceso, en cuanto al CYP, yo tengo que inhibirlo o inducirlo. Exactamente, tengo que inhibirlo. Porque si inhibo el CYP, se va a comenzar a acumular la warfarina y esto me lleva al sangrado. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál de los medicamentos fue el responsable de esto? Y ya lo mencionamos, es precisamente el omeprazol. Mucha gente, por ejemplo, aquí al responder esta pregunta se confunde y dice como, ay, yo me acuerdo que algo tiene que ver la atorvastatina, ¿cierto? Pero no, recuerden, la atorvastatina simplemente es metabolizada por el CYP3, más no lo inhibe ni lo induce. ¿Listo? Y ya, eso es básicamente nuestro video del CYP 450. Un brochazo muy grande. Les dejo aquí, como yo les mencionaba, el link si ustedes quieren algo más comprensivo de ambos. Ahí está toda la tabla y la pueden repasar con flashcards y eso. Pero en mi experiencia, yo habiendo ya pasado por el USMLE, el Step 1, el Step 2, todos mis exámenes de la universidad, les digo que esto, si ustedes se acuerdan de esto y realmente lo entienden, o sea, si ustedes se esfuerzan por entender lo que yo expliqué aquí, es más que suficiente para responder 90% de las cosas que les van a mencionar en sus exámenes. ¿Listo? Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.